nos han hecho vecinos, comerciantes, trabajadores de nuestra ciudad con relación a los distintos anuncios que se hicieron por parte del gobierno nacional y el gobierno provincial. Hay que dejar claro que no están los decretos, con lo cual lo que es letra fina y poder determinar algunas cuestiones específicas con relación a restricciones y horarios, vamos a tener que esperarlo. Pero sí en las apreciaciones que se hicieron tanto en la conferencia del presidente y en la conferencia del gobernador, queda más o menos claro algunas cuestiones y eso me parece que es lo que queremos compartir con ustedes. Primero, hacer una explicación de la situación sanitaria actual de nuestra ciudad. Yo creo que es importante poder describir cuál es la situación que tenemos. Esta situación es una situación que venimos monitoreando permanentemente desde hace más de un año, desde el inicio de la pandemia, para tener claro la cantidad de casos, la cantidad de camas, la circulación. Se ha trabajado de manera realmente importante en todo lo que tiene que ver con la puesta a punto del sistema de salud, no solamente por parte del municipio, sino también en conjunto con el gobierno nacional y el gobierno provincial. Y cuando uno hoy hace ve lo que está ocurriendo en el resto de otras ciudades o en nuestro país, está claro de que estamos frente a una segunda ola. Ahora, la situación puntual de Mar del Plata, cuando uno ve los números y los compara con los peores momentos que tuvimos, estamos en un 40% de lo que fue el número más complejo que tuvimos que ver en la cantidad de contagios, ¿no? Llegamos a tener picos de 475, 480 contagios, y que en este momento la cantidad de contagios promedio semanal es entre 140 y 160 contagios. Y también cuando uno ve la evolución con relación a las camas, nosotros tuvimos momentos en el pico de camas UTI COVID ocupadas, cerca de 80 camas. Y hoy tenemos 23 camas, o sea, es el 30% de lo que tuvimos en el peor momento. ¿Por qué es importante hacer esta reflexión? Porque lo que decimos siempre, Mar del Plata hoy no es mejor ni peor que nadie, sí es distinto al AMBA. O sea, esto está claro por los números, ¿no? El objetivo, y esto me parece que es importante para las decisiones que nosotros tomemos, incluso para las charlas que se tienen con tanto autoridades nacionales como provinciales, o sea, tener foco de cómo es la situación hoy en nuestra ciudad y cómo podemos seguir trabajando para lo que dijimos siempre, ¿no? La salud y el trabajo son clave para los marplatenses, trabajamos permanentemente en eso y vamos a seguir trabajándolo de la misma manera. Pudimos alguna información, tal cual la tienen ustedes, hemos obtenido, donde queda claro que hay una restricción de cierre de comercios de 0 a 6 y también una prohibición a la circulación de 0 a 6. Yo particularmente no estoy de acuerdo con lo que es la prohibición de circulación. Obviamente que es una norma y hay que acatarla, pero entendiendo que es con el tapaboca, con distanciamiento y al aire libre, la circulación no es un riesgo para el contagio. Entiendo, y esto lo digo claramente, entiendo la posición del gobernador. Él tiene la obligación de velar por todos los bonaerenses y él ve un mapa completo de la provincia y toma las decisiones que entiende que son importantes para que la provincia esté mejor. En este punto, por eso yo siempre digo, mirar a Mar del Plata puntualmente cuál es la situación hoy es importante porque estamos hablando de distintas cuestiones que nos pueden llegar a complicar a los vecinos de nuestra ciudad. Creo que gran parte de lo que todos saben ustedes hoy lo tenemos que mantener como nunca, porque este aumento de casos, creo que la forma de llevar adelante un control tiene que ver con esto, con los cuidados, extremar los cuidados personales de cada uno de nosotros. Todos estamos diciendo exactamente lo mismo. Acá no hay ninguna posibilidad para la discusión política partidaria. Ninguna. Todos sabemos cómo tenemos que cuidarnos, todos sabemos lo importante que es evitar las reuniones sociales en lugares cerrados, todos sabemos lo aliado que es el espacio al aire libre, todos sabemos cómo tenemos que controlar, y eso vamos a seguir haciendo en nuestra ciudad, y vamos a controlar con todas las fuerzas inspectivas para que se cumpla acabadamente el horario de cierre de los comercios a las 0 o a las 12 de la noche. Esto creo que es
que es importante y nosotros vamos a poner todo lo que está a disposición para que esto se pueda llegar a cumplir, entendiendo que es una medida que se tomó y nosotros las reglas están para ser cumplidas. Siempre dijimos que era salud más trabajo, con lo cual este equilibrio lo tenemos que seguir viendo y lo tenemos que seguir manejando pensando en cómo se van moviendo los distintos indicadores, que después les va a explicar un poco mejor Vivi. Creo que todos en la provincia, y particularmente en General Corredor, hicimos un esfuerzo muy importante para volver a la presencialidad en las clases. Defenderlo es clave. Creo que esto no tiene que ver básicamente con lo que plantean los padres, los alumnos, lo que plantean los maestros. Esto es algo importante. Un año sin la presencialidad fue un año muy duro, no solamente en lo que tiene que ver específicamente en lo pedagógico, sino en lo emocional y todo lo que causó a los chicos y también todo lo que causó a los grandes. Entonces me parece que este logro es importante que lo mantengamos y que sigamos trabajando de la manera que estamos trabajando ahora. Seba después va a hacer algunas aclaraciones específicas con relación a este punto. Y creo que esto es muy dinámico. O sea, esto no hay algo que pueda... hay que ver la película, no es una foto. O sea, la foto de hoy es la que yo les planteo y es la que ustedes saben porque ustedes la ven también permanentemente. Ahora, el dinamismo de esta situación también hace que las decisiones puedan cambiarse y esto me parece que es importante siempre con criterio, ¿no? Y viendo este criterio y esta de observar a Mar del Plata desde un lugar, no comparándonos con ningún otro, sino poder discutir, charlar, ponernos de acuerdo, consensuar las mejores medidas que pueden llegar a generarse para que los marplatenses tengamos esta situación lo más controlada posible, pensando en la salud y el laburo de toda la ciudad. Ahora, Vivi, si quieres hacer. Bueno, buenos días a todos. Simplemente darle algunos indicadores de lo que ha sido la evolución respecto a los casos y respecto a la internación en las últimas 3 semanas en la ciudad. Nosotros hemos aumentado Una cosita que me olvidé. Nosotros hoy, con el sistema de fases de la provincia, estamos en fase 4. O sea, esto está claro. Ahora, faltan las aclaraciones específicas de los posibles cambios que haya que ver con las fases, ¿no? Pero el día de hoy salió el nuevo comunicado de fases de los partidos. Esto es hoy, y por eso vuelvo a repetir, esto es dinámico, ¿no? Y también en esta parte lo va a explicar Vivi también, pero para tener claro nosotros estamos en fase 4, hay una serie de parámetros que se va viendo permanentemente en la provincia, incluso ustedes se acuerdan muy bien que este tipo de decisiones se tomaban con una charla con el jefe de gabinete, que obviamente la mantendremos, siempre lo hemos mantenido y seguiremos buscando por ese consenso, buscando lo mejor para la ciudad. Bien, decirles la evolución de la pandemia y de los casos en las últimas 3 semanas. Nosotros desde el 18 de marzo al 7 de abril hemos tenido un incremento del 30% en la cantidad de testeos y en contraposición ha habido un 11% de aumento en la positividad. Respecto a la semana anterior, o sea, los anteriores 7 días contra los últimos 7 días, tuvimos un aumento porcentual del 10% de mayor número absoluto de casos en la ciudad. Ahora, cuando Guillermo les relataba el tema de que seguíamos en fase 4 y que esta es una situación dinámica, probablemente la semana que viene tengamos otros números. Ustedes saben que el riesgo de cada uno de los municipios se va midiendo por una tasa que compara los últimos 14 días de casos positivos, los acumulados, versus los 14 días anteriores. Y a nosotros quizás nos dé un número que estemos por encima de ese punto 1.20 que la provincia maneja como riesgo y la nación también, pero nosotros venimos de 2 semanas que fueron la segunda y la tercera semana de marzo, que en cantidad de casos por fecha de apertura representaron las 2 semanas más bajas de casos positivos en el partido en los últimos 7 meses. Entonces, estamos comparando con 2 semanas muy bajas. Habrá que ver cómo es el comportamiento en la cantidad de casos positivos que tenemos en los próximos 14 días para que tengamos un indicador más real y ver si permanecemos en esa zona de riesgo, si superamos incluso este indicador o si por lo pronto volvemos a bajar a la zona amarilla como se da dentro de lo que es el mapa de colores. Y respecto a la internación, evidentemente, o sea, tenemos
una mayor cantidad de contagios. Esto impacta la internación, pero no ha impactado tan fuertemente como sí se produjo cuando tuvimos el pico de pandemia. Incluso en este momento nosotros estamos en una ocupación de camas, tanto en clínica como ocupación de respiradores, en un número muy inferior a lo que fue el pico de contagio que tuvimos, el primer pico de contagio que tuvimos este año en el partido, que fue en el mes de enero. Hoy en la ciudad están ocupadas en cuanto a lo que hace a la internación en clínica por pacientes COVID, el 15% de las camas disponibles en esos 4 centros, que ustedes saben que nosotros venimos monitoreando, y el 12,6% en lo que representa la oferta del hospital modular. Y respecto a la utilización de respiradores en la ciudad, el índice, la información de ayer, la de hoy todavía no está cerrada, la información de ayer nos daba sobre 100 respiradores una tasa de uso de 15 respiradores. Con esto quiero marcar que si bien estamos alerta y estamos mirando día tras día lo que va sucediendo, tanto con la internación como con la positividad, como con el número de contagios en la ciudad, es una situación que dista mucho de ser lo que es la situación en el AMBA. Lo cual no implica que no debamos seguir atentos a esto, lo cual no implica que debamos perder de vista que todos somos, desde lo individual, absolutamente responsables por lo que nos puede pasar como sociedad, ¿no? Entonces, es el llamamiento a seguir con las medidas de prevención, a seguir utilizando el barbijo, a seguir utilizando el alcohol en gel, a seguir manteniendo el distanciamiento social como forma de cuidarse a uno mismo y como forma de cuidarse al otro. Todo esto en términos de que esperar que se acelere el proceso de vacunación para que nuestros adultos mayores pasen a formar parte del grupo menos riesgoso respecto a las formas graves de la enfermedad. Gracias, buenos días. Bueno, en el mismo sentido, decirles que la foto de hoy en el sistema educativo municipal es satisfactoria. Sobre 1.630 burbujas tenemos 26 aisladas y en algunos casos por prevención, a la espera de hisopado positivo o descartar el virus. Por lo tanto, la foto hoy es satisfactoria y bueno, en línea también con lo que dice el ministro de Educación Nacional y con lo que dice la directora general de Cultura y Educación. Nos costó mucho conseguir esta presencialidad cuidada, la queremos seguir defendiendo. Sostenemos la presencialidad porque nos parece que excede lo pedagógico y favorece a lo social, favorece a lo afectivo, y esto lo vemos día a día en las escuelas de la ciudad, porque los docentes, las familias, los chicos y las chicas lo han entendido a la perfección. Hay que seguir cuidándose. Por lo tanto, insistimos y seguimos haciendo docencia con esta cuestión. El uso del barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos es fundamental, es imprescindible, y creo que quienes mejor lo han entendido en el caso de nuestras escuelas son los propios estudiantes, porque lo sostienen, lo defienden, aplican el lavado de manos constantemente, las aulas se ventilan convenientemente. Por lo tanto, en ese sentido hay que seguir trabajando, porque la presencialidad es necesaria, es la presencialidad que podemos tener y es la presencialidad que hay que seguir mejorando día a día. Por lo tanto, hasta aquí, e insisto, la foto de hoy es satisfactoria, estamos conformes, pero hay que seguir cuidándose permanentemente. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, un poco para pasar en limpio los cambios. A partir de ahora, lo que enunció el presidente de la Nación, bueno, hay un cambio importante para allá, que es el tema de la restricción de los viajes grupales, viajes egresados y viajes en forma grupal. Bueno, eso ya es a partir de cuando entra en vigencia el decreto. Bueno, eso tiene un impacto y hay un adelantamiento en el horario, restricción horaria de 2 de la mañana a 0 horas con la suma de la restricción de la circulación. Digamos, esos serían los cambios concretos a partir de la sanción del decreto. Por supuesto estamos esperando bien los decretos, toda la documentación. Hoy recibimos por la mañana el tema de los municipios. Mar del Plata sigue en fase 4. Algo importante aclarar también, que es, puede haber municipios que están a riesgo alto, pero sí están en fase 4 todavía, ¿no?
Así que la decisión de pase de una fase a otra tiene que ver con muchos aspectos también. Así que bueno, en principio esos serían los cambios, esperando los decretos y bueno, nada, seguimos siempre con el mismo mensaje, que es salud más trabajo, acompañamos a los sectores, ya desde el día de ayer, ya hablando con todos los sectores respectivos, cuando las dudas, bueno, por supuesto urge conocer bien la letra de los decretos y bueno, el mensaje es siempre el mismo, seguir trabajando en el cuidado. Está demostrado que trabajando con cuidados, con protocolos sanitarios adecuados, como se han implementado en las actividades económicas, pueden trabajar muy bien. Tuvimos una temporada que nadie apostaba mucho que se podía trabajar y la verdad que tuvimos una temporada dentro del parámetro de la situación que estamos viviendo muy aceptable y eso es una comprobación empírica de que se puede trabajar bien, con protocolos sanitarios, con actividades abiertas. Así que bueno, nada, después quedamos a las preguntas para que crean conveniente. Sí. ¿Estamos acá? ¿Está encendido el micrófono? No, no se escucha. Vamos ahora a ver preguntas por parte de los colegas. Bueno, para Fernando Muro. Hay un clic en lo que tiene que ver con el horario de cierre de los comercios económicos y la circulación. Porque si cierran a las 12 es imposible que a las 12 también deje de circular la gente. ¿Qué se sabe con respecto a eso? Estamos esperando el decreto. La verdad que estamos esperando el decreto porque hubo un momento donde pasaba esto y con algún permiso de que trabajaba en algún lugar o que estaba haciendo eso, así se dio adelante. Así que estamos esperando el decreto para la letra chica, ¿no? y ver si hay un cambio en lo que planteamos. Intendente Clara Barrenechea para Canal 10, las y los televidentes nos vienen enviando videos con mucha preocupación por la situación del transporte público de pasajeros, donde están realmente colmadas las unidades y no pueden esperar a que llegue otra unidad para llegar a sus puestos de trabajo, a los colegios. ¿Cómo van a abordar este tema? Mira, eso es un tema que desde el Ejecutivo Municipal se abordó hace mucho tiempo y que tiene que ver con un cambio de paradigma del transporte en la ciudad. Y esto tiene que ver también con también en el mismo cambio que hoy sigue en el Consejo Deliberante, se hablaba de una forma de control y de sanción distinto a las empresas que no cumplen con los requerimientos que tenga la ciudad. Con lo cual es importante avanzar con eso. En el mientras tanto vamos a seguir haciendo con lo mismo que se vino haciendo en el 2005, poniéndole más energía y más capacidad operativa por parte del recurso humano en los controles y también en las sanciones a las empresas si no cumplen con lo requerido, sabiendo que también hay un pedido específico del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial de reducción de la utilización del transporte público, y esto me parece que es importante tratar de reducirlo y por ahí después ver algunos cambios que se pueden verificar para poder ayudar a esto. Pero hoy nosotros vamos a seguir con la tarea inspectiva de control y de sanción, que sería mucho mejor si hoy estuviera funcionando un nuevo pliego de transporte. ¿No se evalúa incorporar frecuencias? Se habla permanentemente con las empresas para la cantidad de frecuencias y cuáles son las que se deberían, los horarios, sobre todo con la escolaridad, hablándolo con Sebastián también, cuáles son los horarios y las líneas que deberían modificar la cantidad de unidades por recorrido, pero también la posibilidad de controlar y de sancionar con una nueva forma sería mejor. Buen día, la pregunta es para Bernabé. Y también una cosa más que me olvidaba, que tiene que ver con que estamos ya sacando un decreto con el estacionamiento medido, donde se cobraba estacionamiento medido por el momento y hasta por la finalización del decreto nacional, eso no se va a cobrar estacionamiento medido en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, ahora sí, buen día. Bernabé, le quería consultar, habló de un 10% del aumento de la positividad, pero ¿cuál es la positividad en total sobre el total de los testeos hasta ahora? Esto varía de semana a semana. Yo te puedo decir, en las últimas 3 semanas pasamos de un 20% de positividad hace 3 semanas atrás a un 31% de positividad. O sea, es lo que dije, aumentó el 11% desde hace 3 semanas a la semana, cerrando la semana en el informe de ayer. Y se aumentó el 30% en la cantidad de testeo. Esto, a ver, doy estos dos
números porque no es directamente proporcional el aumento de la positividad respecto a la cantidad de testeos. O sea, se ha testeado mucho más. Sabemos que cuanto más testeamos tenemos más posibilidades de encontrar casos positivos, pero no ha sido directa la relación entre lo que ha sido el incremento de testeos con el incremento de positividad. Para Bernabé y también la consulta, siempre desde la Secretaría de Salud han emitido un análisis de qué puede suceder a futuro con respecto a 2 semanas, un mes. ¿Cuándo creen que la segunda ola va a llegar con fuerza aquí a Mar del Plata? No, yo creo que nosotros estamos comenzando a transitar hacia la segunda ola. O sea, llegamos a un punto hace un mes atrás prácticamente en donde tuvimos la cantidad más baja de contagio y a partir de ahí empezamos a subir muy lentamente en lo que fue el aumento de los casos positivos en la ciudad. O sea, no en la magnitud que se está produciendo en el AMBA o en Cava, pero yo creo que nosotros estamos entrando ya en la segunda ola y en 14 días podemos ver un incremento aún mayor en la cantidad de casos positivos en la ciudad. Con respecto a Muro, quería consultarle con respecto a las reuniones que he tenido probablemente con sectores gastronómicos, hoteleros, de la nocturnidad, que son quienes se manifiestan más abiertamente en contra a estas restricciones. No solo preguntarles qué han dicho estos sectores, sino si hay algún tipo de medida específica para ellos. Sí, por supuesto hay preocupación por esto. La verdad es que tenemos contacto permanente con todos los sectores. En este sentido, vemos que, como bien vos decías, los locales gastronómicos son los que más pueden estar perjudicados, lógicamente por el tema del horario. Lógicamente se pueden adecuar las costumbres, o como se hizo en un momento que se empezaba a salir un poco más temprano. Además, eso se adecuó en su momento, funcionó bien, eso se está trabajando. Lógicamente no es una medida simpática, pero bueno, son normas que hay que trabajar. Por supuesto, después, respecto del tema de la ayuda, hay diferentes estamentos paliativos para la situación, a nivel nacional, como el REPRO, a nivel provincia, ya lo anunciaron ayer el gobernador, con el plan más trabajo, generar trabajo. Tenemos también créditos Banco Provincia, tasa cero, y alguna moratoria que anunció el gobernador el día de ayer. Y desde el punto de vista municipal, por supuesto, eso lo trabajamos con los sectores, específicamente el tema de ayuda fiscal, en el tema de tasas, como se hizo el año pasado. Estamos siempre abiertos al diálogo y a trabajar. Por supuesto, nada de eso reemplaza lo que es el tema de la venta, por supuesto. Son paliativos que tienen que ver, pero para que las pymes marplatenses puedan sobrellevar esta situación y siempre defendiendo el trabajo, que es lo más importante, defendiendo el trabajo de los marplatenses. Sí, para la Secretaria de Salud, en relación a las muestras que se habían enviado hace una semana al Malbrán por posibilidad de nuevas cepas acá en la ciudad de Mar del Plata, ¿hubo alguna respuesta, algún resultado? No, nosotros en la Secretaría no tenemos ninguna información oficial. No sé si la habrá recibido la región sanitaria, pero a nosotros no nos ha llegado ninguna información oficial acerca de la tipificación. Bueno, para Muro, otra consulta respecto de que hay sectores que la han pasado muy mal, bueno, como todos, pero los gimnasios puntualmente estaban negándose ante la posibilidad de tener que cerrar. ¿Qué postura va a tomar el municipio ante una situación como esta? Bueno, en principio no hay cambios para la actividad, esa es puntual, porque Mar sigue en fase 4 y esa actividad está permitida. Así que en ese sentido no hay cambios. Sí, por supuesto, seguir trabajando como lo hace el sector, que lo ha hecho muy bien con los protocolos, lo podemos ver todos, con el protocolo sanitario correspondiente, respetando los turnos, la utilización del tapabocas dentro de la actividad física en los gimnasios, seguir cuidándose en ese sentido. Y bueno, después hay otros sectores que también, los temas del transporte turístico, que están complicados con esta medida nueva. Bueno, vamos a estar al lado de ellos siempre apoyándolos y asistiéndolos para que se puedan paliar esta situación. Para Bernabé y el intendente, ¿se está pensando poder ampliar la atención en los centros de atención primaria de la salud para descomprimir los hospitales, para evitar la circulación de gente con patologías no COVID en el transporte público y en los grandes hospitales? A ver, nosotros nos encargamos como primer nivel de atención de todo lo que es la atención ambulatoria y siguen funcionando los dispositivos de aislamiento extrahospitalario. En la ciudad nunca se cerró, durante inclusive los días de menos contagio, los hoteles con el aislamiento extrahospitalario y siguieron estando las camas
disponibles para lo que era la derivación, tanto del sistema público como del sistema privado, para aquellos pacientes que requerían o requieran bajo flujo de oxígeno. Esto sigue estando disponible. Nosotros tenemos, en el pico de pandemia llegamos a tener 80 pacientes aislados. Para esa capacidad están todas las camas disponibles y estamos evaluando también otros convenios con hoteles para aumentar en 100 camas más la disponibilidad. Respecto a lo que es el primer nivel de atención, estamos trabajando en dos aspectos. Por un lado, para que retornen a una atención normal hasta las 16-17 horas los CAPS, que en principio hasta las 16 horas, y digo atención normal referido a toda aquella patología que no es COVID, y estamos trabajando, planificando lo que van a ser nuevos centros de testeos y nuevos centros COVID. Seguramente la semana que viene van a tener ustedes la información de dónde va a estar funcionando todo esto. En esto también tenemos algún impedimento desde lo que es el no tratamiento de la emergencia sanitaria por parte del Consejo Deliberante, porque también tenemos en carpeta el poder fortalecer el sistema de testeo y de identificación, o sea, el rastrear, detectar y aislar, que es lo que nos permite tener controlada la tasa de contagios en el partido. Tenemos previsto incrementar la presencia a nivel territorial con móviles, pero que dependen que la emergencia sanitaria pueda ser aprobada para no tener disponibles esos móviles en el mes de agosto, cuando quizá estemos hablando de una tercera ola o del fin de la pandemia. Lo necesitamos ahora. Entonces, en esto hay varias cosas que se concatenan como para poder darles a ustedes, que espero podamos dársela la semana que viene, cuáles van a ser todos los dispositivos que nosotros estamos trabajando precisamente en este momento para ponerlos a funcionar en el tiempo más breve posible. Sí, dos consultas aquí. Con respecto a lo que decía Viviana Bernabé recién, la posibilidad de crear más centros de testeos. Hoy hay dos, si no tengo mal informado, el SEMA y uno en Batam. ¿Cuál sería el número ideal y posible en los próximos tiempos? Y por otro lado, para el intendente, si se puede llegar a pensar en volver a tener retenes de ingreso a la ciudad para evitar que la circulación, por ejemplo, de sectores del AMBA hagan ingresar casos positivos a Mar del Plata. Mira, después que la conteste Vivi mejor, pero creo que con relación a la cantidad de centros de testeos, esto habla también del dinamismo. O sea, poner hoy centros de testeos que no se usan, hay que tenerlos preparados y listos, es muy importante. Para eso es importante la emergencia sanitaria también. Y a partir de ahí, ver la disposición. Por ahí, en vez de poner un lugar, conviene hacer uno móvil, que se hace todas las semanas, se está yendo a los barrios a hacer testeos de COVID. Eso, ampliarlo, por ahí conviene con unidades móviles. Eso es muy dinámico de acuerdo a cómo se va desarrollando la enfermedad. Y con relación a los retenes, yo creo que hoy ya está claro como todos sabemos que nos tenemos que cuidar, cuáles son las prohibiciones que existen, el turismo, digamos, en grupo, de una serie de medidas que se fueron tomando tanto a nivel provincial como nacional. Lo que nosotros vamos a exigir, y eso lo vamos a cumplir de manera muy importante, es toda persona que venga a nuestra ciudad va a tener que cumplir las reglas que están en cada uno de las actividades, ¿no? Y por el momento seguir trabajando muy fuerte en eso. O sea, porque sabemos que es importante el cuidado y no bajar para nada esta situación que se plantea hoy, porque y recalco la palabra hoy. La situación hoy de Mar del Plata es una situación que puede cambiar, y para lograr que esto se mantenga es el esfuerzo y la solidaridad de todos los marplatenses entre nosotros por el cuidado de la salud y también por el cuidado del laburo, ¿no? Porque esto, si nosotros empezamos a tener una complicación, va a ceder el tema del laburo, y esto me parece que es clave, que empujemos las dos cosas a la misma vez. Hace unos minutos decía que no estaba del todo de acuerdo con esta restricción que se ha tomado para la circulación, pero que era una medida que naturalmente la iba a acatar. ¿Cuáles sí podrían llegar a ser las medidas para tener en cuenta, para poder bajar los casos que de a poco van creciendo también en Mar del Plata? Y por el otro lado, que si está dispuesto a adherirse a este sistema de sanciones o de controles como propuso el gobernador Axel Kicillof para los municipios. Empiezo por atrás. Las sanciones tienen que ser, y esto lo digo más como juez o abogado, o sea, tienen que ser evaluadas en el Consejo Deliberante, ¿no? Y esto es un organismo, digamos, eso, son leyes,
Con lo cual, si bien nosotros tenemos ya sanciones específicas que incluso se aplicaron durante la pandemia con la clandestinidad, desde sanciones administrativas del lado del municipio, como sanciones penales desde el Código Penal, por violación al artículo 205, la justicia federal, yo no puedo, sin que haya pasado por el Consejo Deliberante, poder adherir directamente, ¿no? Porque si no, mañana yo creo una norma, no lo puedo hacer. Yo soy el Poder Ejecutivo, sí, tomar en cuenta, sí que se discuta en el Consejo Deliberante, eso por supuesto, pero buscando la división de poderes. Y la otra... Y la otra... decía que no estaba de acuerdo. Digo, no, yo no, a ver, creo que la circulación con los cuidados es lo que, eso no genera una complejidad lo que tiene que ver con el contagio, ¿no? Si te estás caminando con el tapaboca, alejado, me parece que eso está... Y todas las demás restricciones, siempre evaluándolas en el caso concreto y la discusión, no digo una discusión de pelea, ¿no? Con la discusión de plantear cuáles son las necesidades que tenemos de la ciudad, cuál es la situación sanitaria, cuáles son los parámetros que se utilizan, cuáles son los números, hablando con objetividad, como lo fuimos hablando durante todo este último año, que nos mantuvimos en un diálogo, y que esa discusión generó que también, como bien dijo Fernando, tengamos la temporada y se pudiera seguir trabajando y se abran las actividades con mucho cuidado, con mucho cumplimiento de los protocolos y por el lado nuestro con muchísimo control. Muy bien. Bueno.